continuamos con el tema de la inestabilidad de hombro. En este caso, el tema que se me asignó era inestabilidad de hombro anterior, posterior, multidireccional. Lógicamente, pues bueno, al final lo que he montado es un vídeo que precisamente aúna pues todos esos tipos de inestabilidades. Un caso traumático agresivo que podríamos definirlo como multidireccional traumático. Vamos en principio a empezar. El caso de las inestabilidades de hombro, como sabéis, de manera clásica se han definido la famosa TUBS, que sería traumática unidireccional con lesión de Bankart y tratamiento quirúrgico, la famosa AMBRI, que sería atraumática, multidireccional, bilateral, tratamiento con rehabilitador, y la I hace referencia a una técnica quirúrgica que era el inferior capsular shift, como una aplicatura para disminuir el volumen capsular. Y luego el otro grupo son las inestabilidades adquiridas por sobreuso. Pero cada una de ellas tiene una serie de características anatomopatológicas y se han ido describiendo muchas de esas características en base a los hallazgos que hemos ido viendo en las artroscopias. Como veis en el TUBS, la lesión de Hill-Sachs, el Bankart óseo, la lesión de Bankart, ALPSA, SLAP, roturas capsulares, el Hagel, un volumen capsular más o menos aumentado dependiendo del número de recidivas y de luxaciones que haya tenido, y es posible también que tenga lesiones de manguitos si son más repetidas las luxaciones. El AMBRI, ahí vemos las otras lesiones, y las AIOS, el microtraumatismo repetido, sobre todo en deportistas con movimientos con elevación del brazo. Y muchos de ellos no han tenido los episodios clásicos de luxación de hombro. Son microinestabilidades en los que se produce clínicamente subluxaciones y característicamente dolor. En todo caso, en el diagnóstico, como sabéis, está basado en una historia clínica clara que nos dé datos de cómo se produce la luxación o la inestabilidad, un examen físico muy importante y luego, evidentemente, pruebas complementarias. Nosotros, de manera habitual, intentamos utilizar en la medida de lo posible la artroresonancia porque nos da un dibujo mucho más claro de todas las lesiones, no solo de las lesiones que puede haber en la glena, sino también si existe algún tipo de rotura parcial en el manguito. Vale. Este es un paciente que, como veis, es capaz de luxarse en la consulta, el hombro hacia posterior, pero la mayoría de las veces no vamos a tener un paciente así, nos cuenta él el episodio, cómo ocurrió, y en todo caso tampoco nosotros vamos a poder reproducir la luxación o la subluxación en la consulta por la aprensión que eso les supone a los pacientes. Y es, una vez ya hemos decidido que el paciente tiene una inestabilidad y que debe de ir a quirófano, en el examen bajo anestesia, en mi opinión, es la prueba que decide el tratamiento final. ¿Por qué? Porque por una parte define el tipo y la dirección de la inestabilidad y determina el tipo de tratamiento. Y luego, en segundo lugar, porque nos ayuda a decidir si los hallazgos artroscópicos tienen correlación clínica o no. No todo lo que vamos a encontrar en la artroscopia tiene una correlación clínica y, por tanto, no debemos ir a reparar o a coser todo lo que nos aparezca como aparentemente anormal, sino, en mi opinión, aquello que guarde relación con la exploración bajo anestesia y con los síntomas del paciente. De forma habitual, realiza en todo paciente que se va a operar de una inestabilidad una exploración bajo anestesia. En el momento, y ahí a este paciente con inestabilidad anterior, un claro componente posterior debido a la deformidad plástica de la articulación con las lesiones. Posteriormente, a esos mismos pacientes, aunque evidentemente aquí ya en la consulta y no está relajado, pero ya se ve que es un hombro estable, que no tiene, bueno, pues, ni tiene sulcus, que en principio sería fácil sacarlo en la consulta, ni tiene ni aprensión ni sensación de subluxación. Empieza a filmar cuando... Sí, ya estoy filmando. Anestesia, yo creo que, como decía, es muy importante. Igualmente, el paciente tiene un componente posterior. El paciente solo refería menos de luxación inferior, que se ve claramente ahí. Es solo todo anterior inferior. Las posiciones de rotación interna, sensación externa y en rotación interna. ¿Vale? Este es un chico que había sido operado años atrás, una luxación exclusivamente posterior. Se ve que se sale. Un problema sí. de luxación. En este caso solo tiene un componente no se sale. Ni historia ni en la instalación de anestesia.
anterior de la luxación. Como veis, se modifica un poquito y cuesta un poco más realizar la opción a la sutura. Esta es una chica del intervalo anterior, de un cuadro de epilepsia que durante un tiempo funcionó muy bien después de la intervención y una reparación de las estructuras capsulares de la banca. Se quejaba, ¿eh? 5 años después presentó una recidiva porque en el momento en que decidió tener familia y quedarse embarazada, disminuyó la medicación para la epilepsia y presentó nuevos episodios y requirió una segunda intervención donde ya le colocamos un tope óseo anterior y un remplissage posterior. Esta es la misma chica después de la primera intervención, ya a los 6 meses en la consulta, en la que ya se habían disminuido los signos de inestabilidad. Tradicionalmente yo dibujo sistemáticamente los relieves óseos del hombro, en todo hombro, tanto para subacromial como para inestabilidad. En el caso de la inestabilidad utilizo la posición de decúbito lateral, básicamente 2 posiciones, o con doble tracción, como aparece aquí en esta diapositiva. Esta es la que usaba anteriormente, hace tiempo, porque me permitía, como veréis, mucho espacio, pero si solo vas a trabajar en el compartimento anterior. En esta posición, con un poco más de elevación, a unos 70 grados, me permite mayor movimiento, luxando el brazo hacia atrás, luxando el brazo hacia adelante, para crear más espacio en el espacio anterior o en el espacio posterior, como luego veremos. El examen artroscópico debe realizarse de manera completa, a ser posible mirando desde el portal anterior y desde el portal posterior. Cada uno puede utilizar la técnica que desee. Yo la que utilizo básicamente es la basada en la descrita por Schneider hace años con distintos puntos de observación. Este sería el aspecto que podemos ver en un hombro en el que estamos utilizando una doble tracción. Aquí tenemos la zona del anterior con el bíceps. Este sería el subescapular, el ligamento glenohumeral medio, y esta es nuestra zona del intervalo rotador. Si seguimos hacia abajo, vemos que esta zona, el labrum, está totalmente caído hacia abajo, y continuaríamos hacia aquí. Y lo que buscamos es una entrada que nos entre muy cercano al subescapular y que nos permita ir hacia la zona inferior de la glena para poder trabajar, y que esta aguja no se nos desplace, es decir, que la podamos dejar en esa posición y no tenga querencia a desplazarse, porque de esa manera podremos realizar el portal en esa zona muy pegada al subescapular y podremos trabajar fácilmente. Esta ya es una visión, esta sigue siendo una visión de la parte posterior, colocando una cánula en la parte anterior, y aquí ya pasamos a una visión desde este portal en el que vamos a ver el ligamento glenohumeral inferior. Si subimos un poquito más arriba, el ligamento glenohumeral medio junto con el subescapular, como sabéis estamos viendo desde el portal antero superior, y incluso en esta zona, esta estructura que sería parte del ligamento glenohumeral superior, que habitualmente no se ve. Y como veis aquí está toda esta zona despegada del paciente con episodios de luxación. En cualquier caso podemos utilizar cualquier portal, cualquier vía, el portal de Wilmington, un portal posterior inferior accesorio, como luego veremos, portal anterior inferior, portal a las 5. Yo personalmente el portal a las 5 o transubescapular solo lo he utilizado en un caso en el que necesité sacar un tornillo de una intervención previa de la Tariet, y era la única vía que podíamos o que encontré para poder sacarlo en la dirección, y de normal podemos llegar fácilmente a la parte inferior, como luego veremos. En cualquier caso, se puede realizar la intervención dependiendo de la zona de la lesión con 2 portales, uno anterior y uno posterior, o con 2 anteriores, que es lo más habitual. Este primer portal antero superior estaría un poquito más pegado hacia el bíceps, de manera que podamos trabajar o bien por delante o por detrás del bíceps y no amontonarnos junto con este otro portal. O en ocasiones, si la lesión fundamentalmente es posterior, podemos utilizar 2 portales posteriores y uno anterior, dependiendo de las necesidades. Aquí estaríamos colocando uno de los portales, el portal antero inferior, para poder trabajar, y aquí el portal antero superior, y siempre guiado por una aguja. Ahora en la actualidad lo que hago es, primero meto una varilla y desplazo el bíceps antes de realizar la entrada esta con el bisturí, para evitar dañar el daño del bíceps.
siempre utilizo primero una aguja, después una varilla de Wiesinger, un dilatador y acto seguido la cánula correspondiente. Esta la pongo porque es importante recordar que no debemos de utilizar cánulas reutilizadas, valga la redundancia, porque con frecuencia están dañadas en la punta y esto nos puede comprometer las suturas y puede romperlas. Esta sería una visión desde el portal antero superior en el que ya vemos la cabeza con una cierta subluxación hacia anterior, la zona anterior de la glena y todo el muro del labrum totalmente caído. Estamos accediendo con esta gancho palpador desde el portal antero inferior. Lo que hacemos desde el principio es un examen artroscópico completo. Como veis aquí es un paciente simplemente con la tracción prácticamente el hombro está luxado, una lesión de Hill-Sachs importante, un volumen capsular muy aumentado. Ahí ya tenemos puestos los dos portales. En este caso, a día de hoy, este tipo de lesión que prácticamente está engranada, le haríamos, o en nuestro hospital hacemos una técnica de remplissage que nos permite muy fácilmente y con poco gesto quirúrgico reducir y recolocar la cabeza. Como veis, esa aguja, ahora la volveremos a ver, nos permite trabajar a través de la cánula anteroinferior muy en la parte inferior de la glena, con lo cual podemos acceder en todo momento. La determinación de portales es muy importante y es algo que deberéis de ensayar y probar bien en el cadáver para poder acceder fácilmente tanto a las 5 o 6 de la tarde, porque muchas de las lesiones nos llegan hasta esa zona y es importante poder trabajar sin dañar la cabeza. Hay que tener en cuenta que existen variaciones anatómicas, como en este caso, que es un foramen sublabral, que no es una lesión de inestabilidad, y si continuáramos aquí en esta zona, el foramen sublabral viene por aquí, pero vemos que la parte inferior está ya normal y toda esta parte inferior es normal. Por tanto, es una variante anatómica. Por otra parte, es un paciente que no presentaba inestabilidad. Técnicas disponibles, bueno, reconstrucciones labrales con anclajes, plicaturas capsulares con o sin anclajes, ahora veremos. La capsulorrafia térmica prácticamente está abandonada a nivel del hombro porque no ha dado buenos resultados. De manera aislada, por supuesto, ha dado muchos fracasos y de manera combinada con otras técnicas, pues tampoco ha mejorado los resultados y sí que ha generado complicaciones. Tratamiento de las lesiones asociadas, que después se hablará. Evidentemente, ser conscientes del tratamiento si corresponde y existe una inestabilidad posterior, tratar ese componente posterior. El cierre del intervalo rotador ha estado controvertido, la realidad es que cada vez se hace menos. Salvo que el hombro sea muy multidireccional y muy inestable, lo que generas es una disminución importante de la rotación externa, por tanto la mayoría de las veces no se utiliza. Y luego el empleo de plastias en casos de cirugía de revisión, con los cuales yo el empleo de plastias no tengo experiencia. Dependiendo un poco de dónde esté la lesión, aunque aquí la situación de estos implantes no sería la correcta, habría que inclinarnos un poquito hacia abajo, pero vamos a realizar pues una reconstrucción de la parte anterior, una reconstrucción de la parte posterior o de la parte anteroinferior, en fin, o una reconstrucción pancapsular prácticamente, incluso pudiendo llegar a reconstruir, como luego veremos, la parte más inferior, en fin, dependiendo un poquito de las lesiones. Esta sería una secuencia con los mismos portales de antes, el marcaje de esta zona, raspamos la zona de la cápsula para que sangre, desinsertamos toda esta zona con algún elevador de periostio, de manera, luego ya se colocan los anclajes. Luego veremos que sobre todo los anclajes en la parte más anteroinferior es importante meterlos bastante dentro de la glena, aunque parezca que estamos muy metidos, porque el colocarlos demasiado en el borde era la causa fundamental de fracaso al principio de esta técnica. Y al final lo que obtenemos es un muro como este, el bumper que le llaman en inglés, que es el muro que nos permite tener el tope en la parte anterior. Aparte, lo que obtendremos también esta sería, digamos, la visión final, obtendremos, como luego veremos, una cabeza centrada en la glena, como si fuera una bola de golf sobre el tee, que es el soporte que utilizan los golfistas para colocar la bola sobre el green. Y esta sería, digamos, la imagen final que queremos tener. Es decir, es que esta cabeza que inicialmente estaba desplazada hacia adelante, en la luxación anteroinferior, la tengamos centrada respecto a la glenoides. Aquí aparece esta imagen como si fuera una gran destrucción, pero como sabéis, las imágenes de artroscopia habitualmente las vemos 50 veces ampliadas respecto al tamaño real.
Las otras técnicas pues podrían ser las plicaturas en la parte posterior inferior, por ejemplo. Aquí se ha hecho un raspado, se ha pasado una sutura y se sustituye por suturas ya irreabsorbibles para poder hacer una aplicatura. Tratamiento de las lesiones posterior inferiores. En este caso se trata lo mismo que una lesión anterior, simplemente accediendo desde los portales posteriores. Ahora lo veremos en un vídeo. No olvidar el tratamiento de las lesiones asociadas. Esa es la ventaja que nos da la artroscopia, el hacer un tratamiento completo de toda la lesión y al final, pues como en este caso ya antiguo, de un chaval joven en el que usábamos implantes metálicos. Aquí hay uno para la lesión de slab y otros 3 implantes para la lesión anteroinferior. Lo que hemos dicho del intervalo rotador pues está discutido. Yo personalmente a día de hoy ya no lo utilizo. Y este sería el caso de una lesión multidireccional postraumática. En este caso es un chaval que había tenido pues varios episodios, iniciando con un traumatismo en una moto y posteriormente 11 episodios más, hasta que finalmente decidió operarse. Ahora estamos viendo desde el portal antero superior. Si os fijáis, tiene una lesión de Hill-Sachs invertido en la parte anterior, que no es habitual, y tenía una lesión de Hill-Sachs también en la parte posterior. Ahora estamos mirando, como os decía, desde el portal antero superior y limpiando muy bien toda la parte anterior, desperiostizando, desinsertando toda esta zona. Y si os fijáis, sí que llegamos bien a la parte inferior. Vamos a parar un momentín. Aquí yo habitualmente, para poder acceder a esta zona inferior, realizo dos trucos. Uno, utilizo esta cánula lisa, incluso dentro le pongo una varilla para poderla guiar bien, y está interpuesta entre la glena y la cabeza del húmero, con lo cual, al ser de un plástico más o menos maleable, no me lesiona el cartílago de ninguno de los componentes. Y luego, por otra parte, el ayudante está llevando la cabeza hacia atrás, con una elevación de unos 70 grados y poco peso de tracción. El ayudante lleva la cabeza hacia atrás y poniendo la cánula esta en medio, creamos todo este espacio. Entonces, ahora usamos las colitas de cerdo, estas para pasar las suturas. Ahí estamos ya pasando una de las suturas. Se lanza, se saca por el otro portal. En principio consideré que podía poner una sutura un poquito más abajo, nos fuimos a sacar otra sutura más abajo y en este momento ya teníamos las 2 suturas que habíamos sacado. Consideré que la mejor era la de abajo para poder tensar bien y en este caso ya le quitamos una de las suturas. Ahora habría que poner uno de los implantes en la parte antero inferior. Para colocar ese implante es importante aquí, por eso lo destaco en la técnica, a la hora de sacar este tipo de ganchos, el hacerlo con cuidado, no desgarremos el tejido. Aquí, si os fijáis, estamos muy metidos respecto a ahí. Estamos a unos 3 milímetros respecto de la superficie lateral. ¿Qué ocurre? Que si fuéramos un poquito más laterales nos iríamos y nos saldríamos tangenciales. Entonces ahora cogemos la sutura desde el portal posterior, cogemos la sutura y utilizamos el hilo de PDS como pasador de sutura. Ahí lo devolvemos hacia adelante y ya vamos a tener los 2 cabos de sutura bien colocados para poder realizar esa parte. Sin embargo, y esto es importante, la secuencia, no anudamos este punto. Nos vamos a la parte de atrás, porque si anudamos ese punto nos cierra mucho la parte posterior. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos una lesión muy parecida. Hemos hecho un portal distinto al posterior. Este es un portal a las 7 que nos permite entrar, como veis, con el motor, con el desperiostizador. Tenemos una lesión aparentemente muy parecida a lo que teníamos delante. Vamos desperiostizando. Esta es una cánula que tiene una rosca, con lo cual nos permite también traccionar y crear un poquito más de espacio en la parte posterior, y a la vez el ayudante está llevando la cabeza hacia adelante. ¿De acuerdo? Ese es el primer anclaje que hemos colocado antes, que está prácticamente a las 6 de la tarde, y aquí colocamos un segundo anclaje ya en la parte posterior. Aquí lo pasamos nuevamente con una de las colitas de cerdo de este tipo, de todas las disponibles en el mercado. Se pasa lo mismo y ahora utilizaríamos el portal anterior para el paso de sutura. Como sabéis, este es un sistema indirecto. Cogemos la sutura para devolverla y de vez en cuando, ahora ya acabamos de sacarla completamente, la anudaríamos con el PDS
la devolvemos al sitio y de vez en cuando, pues bueno, se complican las cosas, como en este caso, que ahora veremos que está la sutura cruzada. Hay que ir despacio, ser conscientes de lo que ha ocurrido y corregirlo antes de convertirlo en un verdadero lío, y ya básicamente realizaríamos la sutura y vamos reconstruyendo nuevamente ese muro posterior. Añadiríamos este punto, añadiríamos otro punto. En este caso podemos utilizar un sistema directo, es decir, hemos colocado el anclaje y lo que vamos a utilizar no es ya un pasador indirecto, sino un sistema directo como estos, un clever hook o una pinza de estas que nos permite coger la sutura. Esto es opcional, yo prefiero en la parte más inferior utilizar una colita de cerdo, y en esta parte ya más superior me viene bien el sistema directo porque no destruyo tanto el tejido. Vamos reconstruyendo desde abajo hacia arriba, y ahora confirmamos que la reparación es adecuada y que nos satisface en esa zona posterior. Y ahora lo que vamos a hacer es la lesión de heel sachs. Vamos a preparar esa lesión de heel sachs y a reavivarla colocando un anclaje de doble sutura para poder realizar la reparación de remplissage, que como sabéis no es otra cosa que una cápsulo-tenodesis del infraespinoso en la parte posterior. Esta técnica la podemos probar en el cadáver, que es sencilla de realizar, pero es como todo una serie de pasos. Cogemos las suturas, se van de un sitio. Luego el anudado es un anudado ciego, es decir, fuera de la cápsula, pero ya nos permite centrar mejor. Pasamos ahora a la parte anterior y es cuando empezamos a cerrar la parte anterior. La parte posterior, como hemos visto, tenemos puestos los anclajes, pero no tenemos todavía puesto el remplissage, que nos cerraría demasiado el espacio, y nos vamos a acabar de construir la parte anterior. Terminamos con la parte anterior y ahí ya tenemos la cabeza centrada. Finalmente consideramos que aquí nos hacía falta acabar esta reparación. Lo mismo, con un sistema directo nos permitía sacar fácilmente la sutura sin lesionar el tejido. Acabamos colocando este punto y reconstruyendo finalmente el muro, y damos por buena la solución y el centraje de la cabeza, que lo mejoraremos al final con el anudado de la lesión de remplissage. Aquí ya habíamos anudado uno de los cabos y en este caso se ve ya cómo quedaría al final la reducción de ese espacio y el cierre de la lesión de heel sachs. Finalmente, resumiendo, en la técnica, el orden y la secuencia de los episodios o de las técnicas es importante, porque si uno no tiene claro el orden puede dificultarse el siguiente paso. Uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer primero. Es decir, si hubiéramos hecho toda la reconstrucción anterior primero, la parte posterior la tenemos bastante complicada porque se nos cierra. En la medida de lo posible, conseguir siempre un campo limpio. El diseño de los portales es importante. Como si os habéis fijado, siempre cada portal iba primero con una aguja que nos permite y nos asegura que vamos a llegar al sitio. El manejo de sutura debe ser cuidadoso y tener en cuenta que a veces las suturas se pueden complicar, se pueden liar, pero de la misma manera podemos desliarlas y descomplicarlas. Y al final lo que necesitamos en este caso, en este tipo de reparación, es una buena reparación labral, un buen muro labral y obtener esa cabeza centrada en la glena. De manera que tengamos esta visión, como decíamos, de la bola de golf sobre el soporte. Y eso es todo. Igualmente estará disponible en unos días en ese canal. Gracias.